Fuera del cuerpo físico, un monje santo, un ermitaño, trató de atravesar las palmas de mis manos con el propósito de estigmatizarme. En los instantes en que aquel cenobita golpeaba el clavo para perforar mis manos, saltaban rayos divinos. En esos momentos oré a mi padre que está en secreto solicitándole ayuda. La oración llegó al Señor. Es incuestionable que en la iniciación había recibido tales estigmas, pero en forma simbólica. En la montaña de la resurrección debía formarlos, hacerlos en la forja de los cíclopes. El anacoreta me condujo hasta la iglesia gnóstica. Shiva, mi mónada divina, anduvo junto. Dentro del templo vi a un religioso andrógino vestido con la túnica purpúrea, junto a la pila del bautismo. Es muy fuerte y responde muy bien, pero le falta cumplir mejor con el sacramento de la iglesia de Roma. Amor, dijo el man dirigiéndose a mi mónada. Desde entonces comprendí la necesidad de refinar aún más la energía creadora. Así fue como hice del Maituna una forma de la oración. La inserción del falo vertical dentro del útero forma la C cruz. Incuestionablemente, los 5 estigmas crísticos se forman en el cuerpo astral con la Santa Cruz. No es posible la resurrección sin haber previamente formado los estigmas del adorable en el cuerpo astral. Así formé yo mis estigmas, así los han formado los místicos de todos los tiempos. Inri, ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Tercera montaña. La ascensión. La Lemuria, los registros acásicos. Como quiera que el maestro Samael cuando escribió el libro Las Tres Montañas aún no había ingresado a los trabajos esotéricos de la montaña de la ascensión, mas sin embargo, era la tercera vez que realizaba esta gran obra interior. Entonces apeló a la memoria de los registros acásicos de la naturaleza y así pudo completar el resto del mapa del camino que debía dejar a la humanidad. 10º trabajo. La conquista del rebaño de Gerión. El segundo logos. El hijo. Planeta. Plutón. En este trabajo se encarna al segundo logos. 11º trabajo. Apropiarse de las manzanas de las Hespérides. Liberación de Prometeo Lucifer. El primer logos. El padre. Planeta. Vulcano. En este se encarna al primer logos. 12º trabajo. Sacar de su dominio plutónico al perro tricípite. El prototipo divinal. El sagrado sol absoluto. Planeta. Perséfone. En este se encarna al ser del ser, el prototipo divinal en el espacio abstracto absoluto. Y estos trabajos de la tercera montaña, ya los habrá completado el maestro por este tiempo. El Aeón 13. Solo entrando en el inmanifestado Sat, el espacio abstracto absoluto, desaparece todo peligro de caída. El espacio abstracto absoluto. Planeta. Clarión. Y como quiera que la voluntad del Logos Samael es continuar hacia más desconocidos lugares del universo infinito, de momento el maestro no golpeará la puerta del Aeón 13. En la suite de aquel hotel, ahora que el lector tiene la información básica de lo que es y significa el camino de las tres montañas, y esperando que además se sienta persuadido a estudiar directamente ese libro del maestro, podré entonces continuar aquel relato que hemos dejado pendiente en la suite presidencial del hotel que entonces se llamaba Marriott. Como decía, el maestro, vestido elegantemente, caminaba de un lugar al otro de aquella gran suite presidencial. Pedía el maestro que le preguntaran, y se le preguntaba, y él respondía en relación a su propio proceso esotérico que por ese entonces estaba siguiendo. El final de la segunda montaña. No podía desaprovechar tan magnífica oportunidad para preguntar al maestro sobre un aspecto esotérico de gran relevancia en su camino final de la gran obra, que figura precisamente en varios de sus libros y conferencias transcritas, y al que se ha llamado Encuentro con Lucifer. Así habla el maestro de esa apuesta en su libro Sí, hay diablo. Sí, hay infierno. Sí, hay karma. En pasadas pláticas dimos amplias explicaciones sobre el diablo, el dragón, y ahora entraremos más a fondo en toda esta cuestión. Entre paréntesis, quiero contarles a todos los aquí presentes que yo tengo una apuesta con el diablo, y esto podrá sorprenderles un poco. En cierta ocasión, no importa ahora la fecha ni la hora, sentados los dos frente a frente en una mesa, escuché de labios de mi propio Lucifer íntimo las siguientes afirmaciones. Yo a ti te venceré en la castidad, y te lo voy a demostrar. Tú conmigo no puedes. ¿Quieres hacer una apuesta conmigo? Sí, contestó Satán, estoy dispuesto a casar la apuesta. Por cuanto casamos la apuesta, por tanto y está hecho. Me alejé de aquel personaje que no es más que la reflexión de mi propio logos íntimo, tratándole en verdad un poco mal. En nombre de la verdad, quiero decirles a ustedes, amigos míos, que hasta el momento actual estoy ganando la apuesta, pues el diablo conmigo no ha podido. De ninguna manera ha logrado hacerme caer en tentación, aunque he tenido que librar con él tremendas batallas.
Maestro, cuando usted habla de que casó una apuesta con su Lucifer íntimo, ¿podemos entender que el monto de esta es su propia alma? Amigos, hermanos gnósticos, existen las valorizaciones y las desvalorizaciones del ser. Existen también capitales cósmicos equivalentes a virtudes. El monto de tal apuesta se basa en determinado capital cósmico. Este se valora en forma similar a cómo se valoran las monedas del mundo y por ende quedaría desprovisto de cierta cantidad de virtudes y devaluado o desvalorizado íntimamente. Creo que, con lo aquí expresado, los hermanos del auditorio me han entendido. Y basado en estos comentarios, pedí al maestro que nos ampliara esa apuesta que él afirmaba tener con su Lucifer particular. Entonces ratificó el maestro su apuesta con esa parte de su ser. Al lector no versado en este aspecto de la doctrina esotérica, le sorprenderá la idea de que cada uno de nos, en lo profundo de su espíritu, posea una parte autónoma del ser llamada Lucifer, que por un lado, y según Santo Tomás es el más alto, el más perfecto de los ángeles, el ángel preferido de Dios, mientras que por el otro encarna el símbolo del mal, pues se rebela contra Dios. Son estos dos grandes contrastes sobre Lucifer, los que hacen difícil que un tema como este pueda ser tratado abiertamente. Por consiguiente, aquella reunión íntima ofrecía al maestro el marco adecuado para una disertación de este género, pero también hay que decir que el maestro escribe sobre Lucifer en muchos de sus libros, con el riesgo de ser mal interpretado. Así dijo el maestro. Sabes que tengo una apuesta con Lucifer. Él asegura que al final del Manvantara me hará caer, y yo le dije: ¿a que no, Lucifer? Y ¿a que sí? Y continuó el maestro diciendo: hasta el momento le estoy ganando la apuesta. Decía todo esto el maestro, feliz, seguro y satisfecho de haber llegado a este punto del camino, esto es, sin el ego animal, pero consciente de que quien ahora le tentaba era su Lucifer. Anexo un texto del libro Las Tres Montañas que describe el modo peculiar en que tienta Lucifer al maestro. En instantes en que escribo estas cuartillas me viene a la memoria un caso insólito. Una noche cualquiera, no importa cuál, hube de encontrar al espantoso personaje dentro de una hermosa recámara. Imponente Prometeo Lucifer, sostenido sobre patas de bestia en vez de pies, me miraba amenazante. Dos espantosos cuernos lucían pavorosos en su frente siniestra, empero estaba vestido como elegante caballero. Acercándome a él serenamente le di algunas palmaditas en el hombro a tiempo que le decía: tú a mí no me espantas, te conozco muy bien, no habéis podido vencerme, estoy victorioso. El coloso se retiró y yo, sentándome en el mullido y perfumado lecho de caoba, aguardé un momento. Posteriormente penetró en la alcoba una fémina peligrosamente bella. Desnuda se acostó en la cama, casi desmayada de lujuria. La hermosa me envolvió en sus impúdicos brazos invitándome a los placeres de la carne. Acostado junto a la bella, le demostré mis poderes al diablo, me dominé a mí mismo, después me levanté de la cama de placeres. La beldad aquella casi muerta de lubricidad, sintiéndose defraudada me contempló inútilmente. A continuación entró en la estancia un niño resplandeciente, radiante criatura terriblemente divina, el infante sublime, ricamente ataviado con hermosa túnica sacerdotal de un color negro muy especial. Atravesó el exótico recinto, yo le reconocí de inmediato y acercándome a él muy quedito, le dije: es inútil que continúes disfrazándote, te reconozco siempre, oh, Lucifer. Tú jamás puedes vencerme, aquella criatura sublime, terror de los ignorantes. Sonrió entonces con dulzura infinita. Incuestionablemente, él es el divino Daimón de Sócrates, nuestro entrenador especial en el gimnasio psicológico de la vida. Justa es su libertad después de su duro trabajo. El logo se lo traga, se lo absorbe. Luego invitaría el maestro a los presentes a trabajar intensamente en la disolución del yo, en el mí mismo, en el sí mismo, porque sólo así se puede vencer a este tentador y con ello llegar a la autorrealización total. El trabajo con Lucifer. Si hoy estudiamos el capítulo 42 del libro Mi regreso al Tíbet, correspondiente al mensaje de Navidad 1969-1970, llamado Lucifer, descubrimos lo que intentaba explicarnos el maestro, pero que por nuestra inmadurez no alcanzábamos a comprender cabalmente. Me refiero al trabajo con los residuos del yo, lo que denominaba el maestro la tercera purificación asombroso. Dice el maestro, aún después de muerto el yo, Lucifer continúa controlando hasta las semillas del ego. ¡Qué horror! Y en otra de sus obras leemos: el libro de los muertos de los egipcios es para los que viven y están muertos, hay que saberlo entender, trata de los difuntos iniciados que aunque ya están muertos, viven. Ya entraron a la región de los muertos y salen al sol para dar sus enseñanzas.
Esos yoes deben ser reducidos a polvo y hay que quemar las semillas y bañarse en el agua del Leteo para olvidar y del Eunoe para fortificar virtudes y luego ascender a los cielos. Para ascender a cada uno de los cielos hay que bajar primero a los infiernos. Tarot y Cábala. Las 3 purificaciones. Así pues, son 3 purificaciones por las que hay que pasar. La primera es la primera montaña de la iniciación, cuando uno recibe las 8 iniciaciones. La segunda es trabajando intensivamente en las 9 esferas. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y la tercera purificación es sobre la cima de la segunda montaña, en vísperas de la resurrección. Yo estoy ahora en la tercera purificación, en vísperas de la resurrección, abajo, con los demonios, trabajando, para poder destruir los demonios que tengo en la luna negra. Así como ven ustedes que hay una luna blanca, mejor dicho, que hay una luna que nos da la luz de la noche y que tiene 2 caras. La que se ve y la que está oculta, escondida, así también sucede con la luna psicológica. Cada cual lleva su luna psicológica dentro de sí mismo y esta está gobernada por 96 leyes. En ese mundo de su propia luna psicológica, cada cual carga sus demonios que se ven a simple vista, los que resaltan, y también está la cara oculta de la luna psicológica, los que no se ven, los ocultos. En la tercera purificación tiene uno que destruir los demonios de la luna negra, quebrantarlos y eso solamente es posible con la fuerza eléctrica sexual, trabajando en la forja de los cíclopes. Solo así es posible destruir con la lanza de Longibus, volver pedazos, todos esos elementos inhumanos, indeseables, que se cargan en la parte oculta de la luna negra que no se ve. La parte oculta es denominada la iniciación de Judas. Entonces, el iniciado en vísperas de redención, se ve traicionado, se ve criticado, se ve odiado, incomprendido por todo el mundo, nadie lo entiende, lo califican de malo, de perverso. La pasión por el Señor es el hondo significado de la iniciación de Judas, yo estoy pasando ahora por eso, en vísperas de la resurrección. La resurrección la tendré para el 78, entonces el Señor será levantado de su sepulcro de cristal y hablará, se manifestará a través de la forma densa para bien de la humanidad. De manera que entonces el maestro, nunca es entendido, es descalificado por los virtuosos, odiado por los altos, perseguido por las gentes de experiencia, aborrecido por los intelectuales de su época, recriminado por los sacerdotes, por las gentes religiosas. Si hemos observado atentamente estos textos subrayados, nos damos cuenta que habiendo eliminado el yo el maestro Samael en las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aún le restaba la tercera purificación o prácticamente la estaba concluyendo en la cumbre de la segunda montaña. Y continúa diciendo el maestro en la conferencia plática con los hermanos del Fulia. Así pues, son necesarias 3 purificaciones antes de la resurrección, esos son los 3 días a la luz de la alquimia. El primer día corresponde a la primera montaña, en que el ser humano tiene que pasar por las iniciaciones, por el camino de la iniciación esotérica. El segundo día corresponde ciertamente a la segunda montaña en que el iniciado tiene que descender a los infiernos y ascender de esfera en esfera hasta el empíreo. El tercer día está en la cumbre misma de la segunda montaña, correspondiente a los 8 años de la gran obra. 8 años sufrió el patriarca Job enfermo de lepra, pero no una lepra física, sino esta lepra interior, es la lepra del ego. Cuando se dice que quedó limpio de lepra, murió su ego, y todo le fue devuelto al patriarca Job. Durante esos 8 años se realiza toda la gran obra. Por ello hablaría el maestro Samael también de 6 pasos a través de los cuales se procesa la muerte del yo. 1. Eliminación de los yoes normales. 2. Eliminación de los yoes buenos. 3. Eliminación de los yoes de la cara oculta. 4. Destrucción de las cintas teleogenoras, las memorias del yo. 5. Destrucción de los gérmenes del yo. 6. Desintegración de la falsa personalidad con sus 4 ingredientes. Vanidad, envidia, celos y preocupaciones, entre otras cosas, ver conferencia a falsa personalidad. Ahora conviene ampliar doctrinariamente el concepto sobre Lucifer, a fin de comprender la diferencia de un Lucifer caído en la materialidad del universo, al cual, arrepentido, Dios vuelve a perdonar, y alzándose se convierte de nuevo en el ángel preferido de Dios, que en sí mismo es Christus, Lucifer, porque ha sido salvado por el único que puede hacerlo, el Hijo. El trabajo de Christus, Lucifer más noble que criatura alguna y la suma de todas las criaturas. Dante, 2 grandes arcanos del universo nos ha develado el V.M. Samael Aun Weor. El misterio del Christus Lucifer y el secreto del abismo, sintetizados ambos en el gran arcano Af, la magia sexual. Etimológicamente, Lucifer significa el hacedor de la luz.
Y en cuanto a las letras AZF que siguen a la palabra arcano, estas tienen el siguiente significado esotérico. La A y la Z son el principio y el final del alfabeto y de todo.